por Dios con un propósito. Entonces, cuando nosotros cumplimos ese propósito, cada uno de nosotros tiene dones, tiene talentos, tiene habilidades, tiene capacidades. Cada uno de nosotros ha sido dotado de alguna gracia, de alguna habilidad espiritual, de algún talento, pues. Eh, entonces, si es así, entonces cumplamos ese propósito, porque en Efesios 1 dice que hemos sido creados para la gloria de Dios, para alabanza de su nombre. Entonces alabamos a Dios, lo reconocemos, lo glorificamos, le damos gracias. Dios ha decidido, así dice Colosenses 1:15 en adelante, Dios ha decidido centrar todo en su Hijo, dice la Escritura, para que Él en todo tenga la preeminencia. Entonces quiere decir que Dios quiere que oigamos a Jesús. Dijo el Dios el Padre, dijo cuando Jesús fue levantado de las aguas, dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, a él oíd, ¿no? Que Dios quiere, el Padre quiere que oigamos al Hijo. Nuestro Señor Jesucristo dijo que el que honra al Padre, honra al Hijo a quien Él envió, ¿no? O sea, el que honra al Hijo, honra al Padre. Entonces, si no honramos al Hijo, no honramos al Padre. La Biblia también dice que el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces, este es el fundamento de nuestra vida cristiana y en él tenemos que enfocarnos y centrarnos. Tenemos que exaltar el nombre de Dios, exaltar el nombre de Jesús, invocar el nombre de Dios en el nombre de Jesús. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero en la juramentación o el reconocimiento a la ascensión presidencial de John Biden, este nuevo presidente de los Estados Unidos, Dios no estuvo ausente en el sentido de que mencionaron a Dios, ¿no? Invocaron el nombre de Dios. Pero si ustedes habrán notado, el nombre ausente en esa ceremonia fue el nombre de Jesús. Jesucristo para nada fue reconocido, para nada fue mencionado, aunque hablaron del Eterno, se encomendaron a Dios, pidieron que Dios bendiga a la nación de Estados Unidos, sin invocar el nombre de Jesús. Y el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. O sea, ahí nomás usted se da cuenta de que mucha gente no se hace problemas con decir yo creo en Dios, no, pues yo también creo en Dios, ¿no? Pero cuando se trata de la persona de Jesús, quien Dios ha dicho, Él es el único mediador entre Dios y los hombres, es el único nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, que al invocar el nombre del Señor será salvo, el nombre del Señor es Jesucristo. Entonces, y rechazan ese nombre, rechazan al mediador, están rechazando a Dios, porque el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió, ¿no? Entonces, es fundamental que podamos entender que nuestro fundamento es Cristo, que nadie puede poner otro fundamento el cual ya ha sido puesto, el cual es Cristo Jesús. Entonces, si nosotros no entendemos esto y no nos enfocamos en la persona de Jesús como nuestro Señor y Salvador, y no buscamos honrarle a Él, reconocerle a Él, y nos vamos por las ramas tratando de conseguir éxitos separados de Dios y buscando otras fórmulas, ¿no? El pietismo, el conductismo, enfocándonos en las obras, en la obediencia. Fíjense, el servicio no salva, el que salve es Jesús. La obediencia no salva, el que salve es Jesús. La fe no salva, el que salve es Jesús. Y Jesús hace posible que tengamos fe, que seamos obedientes, que sirvamos a Él. Es decir, tenemos que ir a la causa, a la razón de todas las cosas que es Cristo. Y sin Él, todo lo que hagamos, todo lo que fomentemos, todo lo que promulguemos, va a ser vano, ¿no? Entonces, y siempre la gente vuelve a lo mismo, ¿no? A los viejos rudimentos, a las cosas naturales, cae la gracia, en lugar de confiar en la gracia que es Cristo, busca otros métodos, otras fórmulas, otros medios, y quiere satisfacer su necesidad llenándolo de cosas que no llenan. Cristo es el único que puede llenarnos. Él dijo, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Está hablando de Él mismo. Él es el agua de vida.
¿no? Cuando él dijo que el que trae por la puerta, él es la puerta, él dijo yo soy la luz, él es la luz, yo soy el pan de vida, él es el pan de vida, entonces, él es. ¿Qué más queremos, no? ¿Por qué estamos tratando de buscar otras fórmulas, otros métodos y tratar de hacer otras cosas cuando lo único que tenemos y que realmente vale y que es lo máximo y lo fundamental es Cristo? Después de eso, hermano, no hay nada, no hay nada. Entonces, si no entendemos esta verdad fundamental, y a veces uno nota cuando la gente está buscando otras cosas que lo llenen o lo satisfagan. Y entonces están buscando métodos, fórmulas, ¿no? Reglas, en lugar de relacionarse con la persona de Jesús y tener una relación pura y libre con Él, ¿no? Porque Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y Él nos salvó. Y fuera de Él no hay quien salve. A ver, ¿de qué sirve todo lo demás sin Cristo? De nada, ¿no? Todo lo demás es pasajero, puede ser arrebatado en cualquier momento, aún nuestra propia vida, aún podemos morir, ¿no? Y debemos estar abiertos a esa posibilidad. En cualquier momento podemos morir. El virus le puede atacar a cualquiera, ¿no? Y algunos mueren, otros no, otros sobreviven y otros quedan con secuelas, pero cualquiera que sea la circunstancia, Pablo, ¿qué dijo? Pablo dijo, no estimo para mí preciosa mi vida, no estimo para mí preciosa mi vida, dice, con tal que acabe mi ministerio, ¿no? Con gozo, con alegría, ¿no? Y sea fiel a este evangelio. Entonces, es lo único real, lo único verdadero, lo único esencial que nosotros deberíamos buscar y anhelar y compartir de esta fe viva que es en la persona de Jesús. Después de Jesús no hay nada más, hermanos. Entonces, todo lo demás es pues pasajero, temporal, ¿no? Las relaciones que podamos tener con nuestros hijos, nuestra esposa, esposo, a pesar de que son relaciones reales y muy profundas, no deja de ser algo temporal y pasajero a la luz de lo que significa la vida eterna, el amor de Dios, el poder de Dios, ¿no? Jesús dijo, cualquiera que no aborreciese padre, madre, hijos, por causa de mí, no es digno de mí, o sea, y la palabra aborrecer no es en el sentido de despreciar, ¿no? Sino simplemente de tener en menos, en significado con lo que debe ser nuestro Señor Jesucristo, que debe ser lo máximo, ¿no? Y claro, las personas a veces por no darse cuenta de esta diferencia entre lo eterno y lo temporal, a la hora que mide lo temporal en comparación con lo eterno, le da un peso mucho mayor a lo temporal, ¿no? Y cree que lo temporal es mucho más grande y mucho más valioso, pero no es así. Dice la Biblia que las cosas que se ven fueron hechas de las que no se veían, ¿no? Entonces, estamos en el punto en el que tenemos que darnos cuenta que lo esencial, lo fundamental es lo que no se ve. Estamos viendo la partida de un montón de seres queridos, de amigos. En estos días, ¿no? Yo he perdido varios amigos con quienes me he relacionado en esta vida y gente muy saludable, gente que ha sido usada por Dios de una manera muy especial, pero que han partido, que han dejado un legado, por supuesto, ¿no? Pero ya partieron, están con el Señor. Y de seguro están en mejor posición, por supuesto, que nosotros, ¿no? Porque están en la misma presencia de Dios y estar con Cristo es mucho mejor, dice la Escritura. Pero esa es la situación, ¿no? Entonces, procuremos mientras estamos en vida ser fieles al Señor, caminar bajo sus principios, conocerlo un poco más, profundizar en nuestro conocimiento de Dios y enfocarnos bien, tener un buen enfoque de lo que es la fe. La fe tiene que estar centrada en Cristo, en Cristo. Y nuestra conducta va a ser el resultado del conocimiento que tengamos de Cristo. Dice la Biblia que somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, más allá de los consejos naturales o conductuales que se nos puedan dar. Esto no va a ser sino el producto de una verdadera conciencia del amor de Dios, del poder de Dios, la santidad de Dios en nosotros, ¿no? Porque por nosotros nada podemos hacer, separados de Dios nada podemos hacer. Entonces estos son principios elementales que tenemos que tomar en cuenta para que el diablo no gane ventaja, ¿no? Yo escuché
a John Piper, este señor, este pastor precioso que habló sobre que a veces podemos sufrir muchas pérdidas en este mundo, pero que ninguna pérdida que podamos sufrir se compara con lo que ya tenemos en Cristo Jesús. Y él hablaba, por cierto, de, inclusive incluía la pérdida de nuestro matrimonio. Él decía, aun cuando suframos pérdidas matrimoniales, ¿no? Aun cuando nos deje el esposo, nos deje la esposa, o nuestro matrimonio no pueda ser restaurado, aun cuando ese tipo de pérdidas tan dramáticas se puedan dar en nuestras vidas, y qué peor que perder a un ser amado, un ser querido que muera, aun cuando eso pueda suceder, con todo, la mayor gloria, el mayor beneficio, el mayor regalo, lo más valioso es Cristo Jesús, es el Señor. Entonces, si podemos nosotros entender que este es un principio espiritual muy significativo, entonces nuestra vida van a experimentar una paz y una libertad que jamás hemos experimentado, porque hemos estado más aferrados a las cosas naturales. Entonces, hermanos, es muy importante que podamos comprender estas cosas, ¿no? Que podamos clarificar bien estas verdades. Quiero leer para ustedes en el libro de Colosenses, capítulo 2, Colosenses capítulo 2, a ver si lo puedo ver bien. Colosenses capítulo 2, el versículo 8. Creo que es pertinente esta palabra, ya que nosotros a veces consideramos estas verdades lejanas y no prácticas, pero son prácticas porque tienen que ver con el hoy, tienen que ver con el día a día, ¿no? Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Está hablando de estar alertas, de ser cuidadosos. Fíjense, en estos días hemos estado reflexionando sobre los ministerios que se han presentado de manera ostentosa, se han presentado de manera soberbia, se han representado a sí mismos como los que tienen todas las respuestas y que finalmente han tenido que reconocer que el lugar que le corresponde a Dios, a Cristo, no puede ser usurpado por nadie. Y estoy hablando de los que se llaman apóstoles, de los que se llaman profetas a sí mismos, y que pues han sido de una u otra manera avergonzados, porque aunque ellos en la presentación ministerial que han hecho de sí mismos han querido representarse como infalibles, como más poderosos que otros, como aquellos que saben todo de Dios y de su voluntad y que Dios les revela todas las cosas y les muestra, pues como hemos visto no es así, ¿no? Porque no han podido darse cuenta de lo que se venía, no han sabido, eso solamente lo sabe Dios, y Dios a quien quiere se lo comparte, y hay cosas que Dios las guarda para sí mismos, para sí mismo. Entonces, humildemente tienen que reconocer que el único que es Dios, el único que es Señor, es Cristo Jesús. Nosotros somos instrumentos de sus manos, estamos en una posición pasajera, pero no somos Dios, no somos Cristo, ¿no? Entonces, dependemos de Dios, Dios es el único soberano y Él conoce y hace como Él quiere, ¿no? Entonces, si todavía, a pesar de todo lo que está pasando, no lo entendemos, pues nos va a costar, ¿no? Nos va a doler aprender esta lección, esta verdad, pero es la verdad. Hay mucha gente, inclusive profetas, ¿no? Que habían osado decir de parte de Dios que el señor Donald Trump, el presidente, iba a seguir siendo presidente, iba a cumplir un segundo mandato, que profetizaban en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios y por el poder del Espíritu Santo, que él iba a seguir y que él iba a tener un segundo mandato, etcétera.
pues, ¿cómo han quedado, no? Entonces, tenemos que ser humildes, tenemos que reconocer que nos hemos equivocado, que hemos fallado, arrepentirnos delante de Dios, pedirle perdón y decirle, Señor, ayúdanos, ayúdanos a buscarte a ti, a depender de ti, a no pretender ser más de lo que tú has hecho de nosotros, Señor, porque somos inútiles, porque somos falibles, porque somos humanos, porque el único que merece el trono, la honra, el reconocimiento es Dios, no nosotros, ¿no? Pero ¿cómo es, no? A veces nosotros damos una imagen y pretendemos ser lo que no somos y nos damos las ínfulas de creernos mejores y mayores que otros, ¿no? Pero no es así. Estamos todos aprendiendo, todos somos ovejas, todos estamos en el camino del Señor y somos falibles y fallamos y nos equivocamos y reconocemos y nos arrepentimos y seguimos adelante, ¿no? Entonces, si no hay esa capacidad de hacer una mea culpa y aceptar, pues, que por mucho que nos hayamos creído, pues nos hemos equivocado, pues entonces no vamos a avanzar. Si se humillare mi pueblo, dice la Escritura, no se limita al acto de postrarse y doblar sus rodillas y orar, ¿no? O sea, la gente generalmente relaciona, si se humillare mi pueblo, bueno, postrarse de rodillas y ya me humillé, ¿no? Pero humillarse requiere también no solamente de un acto externo, sino de una actitud interna, de un reconocimiento delante de Dios y delante también de nuestros semejantes, de que somos inútiles, de que fallamos, de que erramos, cometemos errores, de que pues el único perfecto es Cristo Jesús y nosotros somos falibles, necesitamos del Señor, todos necesitamos del Señor y todos necesitamos buscar qué está pasando con nosotros, ¿no? Para creer que tenemos todas las respuestas, que lo sabemos todo y que nuestras palabras son más valiosas, poderosas y mejores que las de los otros. Dios, algo no está andando bien, no estamos captando el Espíritu del Señor, porque la Biblia habla de Cristo como el que se humilló a sí mismo. ¿Qué les parece eso? Cristo habla de sí mismo como el que se humilló a sí mismo, ¿no? Como aquel que se humilló, que se hizo, dice, eh, menos que los hombres, dice la Escritura, ¿no? Entonces, wow, si ese es el ejemplo que es nuestra respuesta a ese acto, a esa actitud de nuestro Señor, ¿no? Estaba estudiando un poco sobre la cultura romana y descubrí que en aquel tiempo en que el Señor predicaba y él hablaba de humildad, la humildad era sinónimo de debilidad, era sinónimo de incapacidad, de lo peor, ¿no? Y los romanos tenían como cultura fomentar el orgullo, por eso es que hacían grandes celebraciones ostentando su poder, ostentando su riqueza, su valentía, y de esa manera ellos se jactaban por lo que lograban, y el orgullo en aquel tiempo era una virtud increíble, ¿no? El orgullo en aquel tiempo era una virtud y la humildad era algo vergonzoso. Y Jesús nos presenta la humildad como virtud y el orgullo como algo vergonzoso y de lo que tenemos que arrepentirnos. Y desde el Antiguo Testamento, ¿no? Fíjense cómo culturalmente los romanos consideraban el orgullo una virtud. Y ahí se nos muestra cómo es que los principios espirituales son opuestos a los principios carnales, a los rudimentos de este mundo. Porque, ¿acaso usted alguna vez ha oído alguna autoridad, algún magistrado, algún congresista, algún presidente decir me he equivocado? ¿Alguna vez lo ha oído? No, me he equivocado, sí, fallé, no debí. No, esa gente lo menos que hace es reconocer sus errores, porque no está habituada a hacerlo.
Pero el Hijo de Dios sí, el primer error, el primer reconocimiento que hace un Hijo de Dios delante de Dios y de los hombres es que es pecador. Lo primero que hacemos es reconocer que somos pecadores, que estamos perdidos, que separado de Dios nada podemos hacer. Es el primer reconocimiento y eso refleja verdadera humildad. Se requiere pues de esta característica espiritual que Dios concede para que podamos acercarnos a Él, ¿no? Porque si no, ¿cómo podemos ser realmente bendecidos si no aceptamos nuestra condición pecaminosa y caída? Y es por eso que venimos al Señor y el Señor nos salva, nos redime, nos justifica delante de Él y nos declara inocentes por gracia. Qué interesante que cuando el apóstol Pablo ya era apóstol y era siervo de Dios, él solía atribuir a sus méritos, a sus logros, la gracia de Dios. Él decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy, ¿no? Entonces, él habla de la gracia trabajando en su vida, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Está aceptando que en él no hay ningún mérito, ¿no? Que en él no hay jactancia, que todo es Dios, que todo es Jesús, que sea Dios la gloria, no a nosotros. Nosotros los pastores no tenemos todas las respuestas. Una de las cosas que me ministró mucho es oír a un pastor prominente, un pastor muy reconocido a nivel mundial que ha escrito muchos libros y a quien le preguntaron, pastor, ¿qué opina de la pandemia? Y él dijo, no tengo una opinión. ¿Y qué me puede decir de la pandemia? Dijo, por ahora nada. Yo estoy como ustedes, no sé, no entiendo. Pero una cosa sí sé, Dios sabe, Él entiende y Él es el soberano y Él tiene el control. ¡Wow! ¡Qué respuesta más poderosa, más sabia! ¿No? Porque andan buscando a alguien que les dé la respuesta en lugar de buscar a Dios que es la respuesta, ¿no? Y los hombres andan queriendo dar respuestas. No tenemos la respuesta, no sabemos. Dios sabe, Dios conoce Él sabe por qué está pasando, sucediendo, todo lo que está pasando y sucede. Él sabe cuál va, Él conoce el final y saben, Dios nos ha revelado el final, ¿ah? El final es victorioso. Según la Biblia, el final es glorioso. El final para el pueblo de Dios es glorioso. O sea que el final es seguro, el final es firme. Aleluya. O sea, Dios va a triunfar. Dios ya triunfó. Él había anunciado de antemano todas estas cosas. Habrán peces, dijo, ¿no? Pero no os conturbéis. Todavía no es el fin. Así nos dijo el Señor. El Señor ha anunciado estas cosas. A Dios nada le toma por... A nosotros nos puede tomar por sorpresa. Y tiene que tomarnos por sorpresa porque somos humanos. Pero a Dios no. Él tiene y conoce todas las cosas. Entonces nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. No nos aferremos a las cosas naturales. Todo esto es pasajero, hermano. Nosotros somos peregrinos en esta tierra. Entonces debemos cuidarnos, debemos ser prudentes, pero nuestra confianza está puesta en Dios, no en las autoridades, no en la gente que gobierna, ¿no? Porque a veces uno dice, no, como si el gobierno tuviese las respuestas, como si el Estado pudiera resolver todos los problemas. No, el Estado no es papá Dios. El Estado no es Dios. Dios está sobre el Estado. Dios está sobre los gobiernos humanos. El Señor reina sobre todos y sobre todo. Entonces, ¿qué nos corresponde en momentos así? Seguir confiando. Jesús es la luz del mundo. El que lo sigue no andará en tinieblas. Amén. Jesús es la luz del mundo. El que lo sigue no andará en tinieblas. Y para los que sufrimos, estamos sufriendo
pérdidas humanas, hemos sufrido pérdidas de seres queridos, para los que estamos siendo oprimidos por una u otra circunstancia, sea financiera, sea física, sea emocional. Para aquellos que estamos pasando situaciones semejantes, pero somos hijos de Dios, lo que nos corresponde es seguir confiando, seguir esperando en Dios. El que en Él cree nunca será avergonzado. Entonces, vamos a darle gloria a Dios, vamos a alabar a Dios, vamos a confiar en su gracia, en su poder y seguir adelante. Y seguir adelante. El salmista dijo, alzaré mis ojos a los montes, ¿no? Mi socorro viene de Jehová. Mi socorro viene de Jehová. Mi socorro viene de lo alto. Viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Él no va a dar mi pie al resbaladero, ni se va a dormir el que me guarda, ¿no? Él es nuestro guardador. Él hará que el sol no nos fatigue de día ni la luna de noche. Entonces, Él es nuestra confianza, hermanos. Sigamos adelante, sigamos firmes, ¿no? ¿Qué le podemos decir a una persona que está sufriendo? ¿No? Ayer un amigo mío sufrió la pérdida de su padre murió ayer, y consolarlo, acompañarlo, estar con él, llorar con los que lloran. El Señor consuela, el Señor fortalece, el Señor nos dice, sigue confiando en mí. ¡Wow! ¡Aleluya! Entonces, amados, no nos dejemos engañar por las cosas temporales. Yo les contaba de un amigo pastor que se sentía movido en todo su ministerio, porque había enfocado su ministerio en el local de su iglesia, en las cosas naturales, en la infraestructura. Y sin ello, él se siente vacío, se siente que no tiene nada. Pero, wow, si tenemos a Cristo, ¿no? Él es todo. Y nuestra fe no está puesta en las cosas temporales, en la construcción de un templo, en las cosas materiales, en las estructuras humanas, está puesta en Cristo. Todo lo demás pasa, hermanos, todo lo demás es pasajero. Y debemos amarnos, debemos bendecirnos, debemos servirnos, debemos darnos palabras de ánimo, palabras de aliento, seguir predicando el Evangelio, anunciando el reino de Dios, presentando a Cristo Jesús como el único mediador, y más nada, ¿no? Entonces, aprender más del Señor, conocer más al Señor, y en medio de Él fortalecernos. En el libro de Santiago, en el capítulo 5, miren lo que dice aquí, 5:7, dice la Escritura. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Miren, afirmad vuestros corazones, ¿no? Tened paciencia y afirmar vuestros corazones. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora a través del estudio de la palabra de Dios? Es afirmar nuestros corazones. ¡Wow! Estamos haciendo algo que es necesario hacer, entre tanto nuestro Señor viene. Debemos afirmar nuestros corazones. Bendito sea Dios, porque la venida del Señor se acerca. Y la única forma de hacerlo es meditando en la palabra de Dios, conociendo más de las cosas de Dios, conociendo más del Señor, profundizando en nuestro conocimiento de Dios, de Cristo, de su palabra, y no buscando las cosas temporales, las cosas naturales, ¿no? Hermanos, dice, verso 9, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas,
que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Qué les parece? He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Qué les parece? He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. O sea, nuestros hermanos que están sufriendo, que están teniendo pérdidas, que están padeciendo, son tenidos por bienaventurados. Wow. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Podemos nosotros ser más misericordiosos que Dios? Imposible. ¿Podemos ser más compasivos que el Señor? Imposible. Bendito sea Dios. O sea, nuestra compasión no se acerca a la compasión de Dios. Pero Dios, que es compasivo y que es misericordioso, permite que sus santos sufran. Pero los tiene por bienaventurados, porque Dios es Dios de toda consolación y Dios tiene la habilidad y capacidad para fortalecer. A Él tenemos que pedirle. Amén. Dios siempre da oportunidades, hermanos. Dios nunca se dejará sin testimonio. Yo tuve un primo que sufrió la pérdida de su madre, pero estaba bien rebelde, bien alejado de Dios. Y cuando él me vio acercarme en el sepelio de su madre, él me cuenta que dice que cuando me vio acercarme, sabiendo que era pastor y que era predicador, él decía, si me dice algo de Dios y me habla de la religión, yo le voy a meter una patada y un puñete. Él me cuenta que eso pensaba, dice, él estaba pensando, si me dice algo de Dios y comienza a hablarme de su religión, yo le voy a meter una patada y un puñete. Dice, porque no me venía a hablar de Dios en el velorio de mi madre, me dijo él que así había pensado. Y entonces cuando yo me acerqué, lo abracé y le dije estas palabras, he venido a estar a tu lado, me conduelo contigo. Nada más fueron las palabras que le dije y lo acompañé. Y se quedó sorprendido, dijo, qué raro. Y se quedó medio así sorprendido, me cuenta él. Y él me cuenta ya después, me dice, Toniel me dice, yo pensaba atacarte, yo pensaba golpearte si me hablaba de religión. Pero cuando tú me dijiste esas palabras que habías venido a acompañarme en mi dolor y que estabas ahí a mi lado, yo me quedé conmocionado. Y entonces tuve el deseo de oírte, me dijo. Háblame de Dios, me dice. Y comencé a hablarle del Señor, ¿no? Entonces, cuando personas están sufriendo, están padeciendo, están con dolor, lo que nos corresponde, lo que nos toca, ¿qué dijo el Señor? Llorar con los que lloran. Llorar con los que lloran. O sea, en ese momento, ¿qué les podemos decir? Si no solamente acompañarlos y condolernos con ellos. Ninguna palabra que nosotros podamos decirle en ese momento va a poder consolar, pero estar al lado de ellos va a ser un gran consuelo, ¿no? Llorar con ellos va a ser un gran consuelo, ¿no? Condolernos con ellos. Entonces, eso nos corresponde, eso nos toca. Hay que acompañar a nuestros hermanos en su dolor, hay que estar con ellos y seguir fortaleciéndonos en el conocimiento de la verdad para enfrentar ese tipo de situaciones, porque todos, tarde que temprano, vamos a enfrentarnos con la muerte, sea de parte de nuestros seres queridos o por nuestra parte también experimentar eso en algún momento. Pero que Dios nos guarde, que Dios nos libre y que Dios nos ayude a ser fieles, que Dios nos ayude a mantenernos firmes, que Dios nos ayude a seguir adelante,
con el poder de su Espíritu Santo. Eso nos toca. Vamos a buscar a Dios, vamos a depender de Dios. Busquemos que Dios sea glorificado, que Dios sea reconocido. Wow, es estar entendiendo de que dependemos totalmente de Él, ¿no? No a nosotros al Señor, sino al Señor la gloria, dice la Escritura, por su misericordia y su verdad. Así que, hermanos, sigamos adelante. Dice que el Señor es muy misericordioso, compasivo y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Si está alguno enfermo entre vosotros, haga oración. Está alguno alegre, cante alabanzas. Es decir, es lo que nos corresponde mientras estamos en este mundo. Amén. Orar, buscar a Dios, seguir adelante. En medio de las vicisitudes de la vida, todos enfrentamos situaciones difíciles. Y una de las más difíciles es perder a un ser querido, ¿no? Bendito sea Dios. Cosas terribles que están pasando en este mundo, pero de las cuales Dios conoce todas. Oremos, confiemos en Dios, presentemos delante de Dios a nuestros hermanos, a nuestros amigos. Tenemos a nuestro pastor, amigo César Campos, enfrentando una lucha, está en la clínica, oremos por él, Samuel Arboleda, Carlos Paredes, estoy mencionando nombres de amigos cercanos a quienes conozco y con quienes trato, Beatriz Mejía, una amiga también, Billy Soberón, Freddy, pareja que acaba de partir con el Señor, ya está con Cristo. Wow, entonces, tanta gente que amamos, que conocemos, pero que unos partiendo y otros peleando todavía su batalla de fe en medio de la infección, en medio del contagio, y por aquellos que todavía, gracias a Dios, permanecen sin contagiarse, sigamos orando y confiando al Señor, en el Señor para que no se contagien, ¿no? Uno de los milagros gloriosos, aparte de ser sanado, es no enfermarse. Gloria a Dios. No enfermarse en una situación como la que estamos ya es un milagro, hermano. Estemos agradecidos, confiando en la gracia de Dios, en la protección de Dios, pero animándolos a no tener miedo, ¿no? A no dejar que el miedo los sobrecoja, sino a seguir confiando en Dios. Dios tiene el control. El Señor reina y separados de él nada vamos a poder hacer. Vamos a orar un ratito. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, por nuestros hermanos, tanto aquellos que están sufriendo pérdidas como aquellos que están batallando, Señor, luchando, y otros, Señor, oh Dios, que se mantienen todavía sanos por tu gracia y tu misericordia, Señor. Pedimos, Señor, que nos ayudes a mantenernos firmes y constantes, y cualquiera que sea nuestra situación, confiar en ti, Señor. Ayúdanos, Padre, porque todos estamos sometidos a esta gran lucha, Padre. Oramos por este país. Señor, manifiesta tu gracia. Tus milagros no han cesado. Y creemos, Señor amado, que tú, oh Dios, seguirás glorificándote y cumpliendo tus propósitos. Oramos, Señor, por nuestros hermanos y amigos, por nuestras familias, por los hijos, por los padres, por los esposos, por los abuelos, Señor, oh Dios. Oramos y pedimos gracia, misericordia, el poder de Dios manifestándose, Señor. Gracias, Señor. En Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, pedimos en ese nombre precioso, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Amén, hermanos. Amén, amén. Que Dios nos ayude. No sé si alguien quiere hacer alguna reflexión, algo que quiera añadir, compartir. Hermana Camila. Y pastor, Adelante. gloria a Dios, pastor. Estaba estudiando acerca de Juan el Bautista, donde él manda hacer una pregunta al Señor Jesús, ¿no? ¿Eres tú el que había de venir o hay que esperar a otro? Y justo cuando él estaba en un tiempo de sufrimiento, ¿no? Donde él estaba encarcelado, iba a morir. Entonces yo me ponía a pensar y dije, muchos estamos pasando lo mismo.
¿no? Muchos que hemos estado, o como por decir pastores, ¿no? Que están ahorita, por decir, con esa enfermedad entre la vida y la muerte, se pueden estar preguntando, ¿no? Señor, ¿por qué? Y él, siempre he escuchado algunas veces decir que no preguntemos por qué, debemos preguntar para qué. Pero sin embargo, me acordé que Jesús pregunta a nuestro Padre Celestial, ¿no? A su Padre Celestial, ¿por qué me has abandonado? Entonces, el ser humano es normal que pregunte por qué. ¿Por qué, Señor? ¿No? Pero siempre la respuesta es un autoanálisis para uno mismo, no para las acciones de otros, ¿no? Sino para uno mismo. Entonces, y el Señor Jesús no le respondió en el momento a los discípulos de Juan cuando mandó a preguntar eso. Y después que él empieza a hacer, como dijo usted, el propósito por el cual hemos sido creados, ¿no? Él vino a dar libertad a los oprimidos, ¿no? A sanar enfermos, a dar libertad a los presos, las buenas nuevas de salvación, se quiere decir, a los pobres. Entonces, ese es el propósito, ¿no? Que nosotros sigamos ese ejemplo. Díganle a Juan que los cojos ven, los enfermos son sanados. O sea, nosotros tenemos que, ahí el Señor a mí me habló, ¿no? De que nosotros tenemos que seguir eso, lo que usted decía en un principio, el propósito por el cual hemos sido llamados. Así nos toque o no nos toque el momento que tengamos que partir, sea que Él venga y los encuentre vivos o no, o morir antes, vivir para Él, hasta el último suspiro. Amén. Ese es el propósito, ¿no? Darle la gloria a Él en todo tiempo. Pero tengo dos inquietudes, pastor. Uno es, hay un pasaje bíblico, no sé dónde está, o si se me vino a la cabeza, no sé, donde Dios habla que Él se lleva a sus hijos también con el propósito de que ellos no vean más maldad. Algo así, me acuerdo de un pasaje. Y hay un pasaje que dice que de la aflicción es librado el justo cuando muere, dice la Escritura. Oh, gloria a Dios, que entonces sí estaba en la Biblia, gloria, claro, sí está. Claro. Entonces eso, ¿no? Entender eso, ¿no? Que si Él nos lleva es porque también no quiere que vivamos, mirar más cosas terribles de los que se vienen, ¿no? Claro. Y si Él nos deja todavía, bueno, Él sabe por qué. Él es el Dios soberano. Amén. ¿No? Qué precioso, pastor, qué palabras tan preciosas que el Señor me hacía así como en mi cabecita, se me daba vueltas para hablarme a mí misma, ¿no? De la paciencia, como decía usted, hemos estado leyendo en Santiago, ¿no, pastor? En Colosenses. En sí. Santiago, ¿no? Santiago, ¿no? Por lo tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Qué cosa tan preciosa. Cuando usted nos compartía eso se me venía a la mente, ¿no? De que si Él quiere dejarnos todavía con propósito, pues gloria a Dios. Y si nos lleva, pues gloria a Dios, ¿no? Él sabe. Ahora, empezando, el otro aporte es que me acuerdo que esta persona, el comentario que se hizo acerca de su esposa, cómo lo bendijo a este vecino, ¿no? Donde esta persona que yo conocí me decía, ¿no? Que él tenía todo lo que tiene por su propio esfuerzo. Entonces, en ese momento, cuando él hablaba de eso, me acordé de un pasaje bíblico que dice, más o menos así, hay de aquel que algún día diga, más o menos dice así, ¿no? Que todo lo que tiene es por su propio esfuerzo y se olvide, ¿no? Que un día me lo pidió, algo así, no me acuerdo en qué pasaje está. Entonces él me dijo, yo le digo, mira, la Biblia dice eso. Y me dijo, demuéstrame dónde está. Demuéstrame, eso es mentira lo que me estás diciendo. Y entonces yo le dije, Señor, le dije, ayúdame, ¿dónde está eso? Gloria a Dios, pastor. Sí, en Isaías 57:1, en Isaías 57:1 para mis hermanos, dice, perece el justo y no hay quien piense en ello.
y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo, dice. Aleluya. Y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. O sea que hay un propósito divino en la muerte de los santos, ¿no? Dios los libra de aflicción, dice la Escritura. Mire, qué bonito, pastor, entender eso, ¿no? Qué bonito. Y Claro. bueno, esta persona, no sé, yo le pedí ayuda a mi señor, ¿dónde está ese pasaje bíblico? Y créame, pastor, que ahí nomás que pasé 2 hojitas, encontré eso. Y me dijo, yo no creo que eso esté escrito ahí, a pesar que lo leyó, su cabecita Wow. se le hizo una revolución, ¿no? Y yo pienso que a partir de ese momento él tuvo curiosidad, ¿no? De curiosidad, de conocer la palabra del Señor. Así que nosotros sigamos adelante hablándole a quien Dios nos ponga en el camino, ¿no? No, es porque Amén. es el propósito, ¿no? De anunciar las buenas nuevas de salvación, aunque uno vea, no, no cambia, no, no. No pensemos así, Dios sabe. Que Dios los bendiga grandemente. Gracias, Amén. pastor. Qué lindo oír también la reflexión. Amén. Pastor Pedro, Dios me adelante. lo bendiga, pastor amado, como siempre, tú lleno de sabiduría del Señor. Dios tiene misericordia de ti, te llena cada día más. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, si me permites, voy a Adelante, tratar de adelante. reducir en 5 minutos, Adelante. lo que me ha pasado estos días, ¿no? Freddy Pariasca, ¿lo hemos conocido, pastor amado? Sí, sí, hemos conocido al pastor Fede. ¿Él iba a feedback No, también? no, 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 él no iba a FIPA, pero sí, él ha sido pastor en Emanuel. en Ah, Emmanuel, ¿no? sí, Ya, iglesia. gloria a Dios. Me parece que él tuvo alguna relación con el pastor de Luz Divina, Freddy Pariasca, ¿o no? Puede ser, sí, sí. Con Víctor Rojas, me parece. Bueno, amén. Estamos viendo partir a hermanos amados, pero está mejor que nosotros. Eso el mundo no lo entiende, pero nosotros sí lo entendemos. Así que no tenemos, como ya la reflexión que tú hiciste el otro día y nos dices participar a todos nosotros de que no tienes miedo a la muerte. No. ¿Por qué? Porque sabes tu herencia en gloria que tienes en Cristo Jesús en la eternidad. Y nosotros también lo sabemos, por el conocimiento de la palabra. Pero quisiera robarles este pequeño espacio porque Dios se ha glorificado en mi vida estos días. Resulta que la esposa de mi hermano oficial, que hace 20 años estaban separados, sus hijos en Japón, ella vivía ya solo acá con su pareja, la señora, y mi esposo, mi hermano con su pareja en Estados Unidos, ¿no? Todo un desaguisado, lo que estoy manifestando, ¿no? Para nuestro entender. Pero Dios tiene sus propósitos. Entonces, mi hermano mayor, como todos nosotros le predicamos a los seres que amamos, a nuestros hermanos amados, a los que son de nuestra sangre, ¿no? En fin. Y mi hermano no me recibía muy bien lo que yo le decía porque él es devoto de María, ¿no? Él asiste en Miami a la procesión del Señor de los Milagros, se pone el hábito de Fray Martín de Porzo, el hábito de, bueno, todo lo que hacen nuestros, nuestros primos hermanos católicos, ¿no? Entonces, resulta de que ahora le digo, no sabemos si tu esposa recibió a Cristo o no. Yo no puedo saber si ella está, a dónde está, no lo sé, porque no está presente en su partido, pero tengo entendido que está usted, y no sé si antes de eso alguien le predicó la palabra. Yo con los 65 años que tengo, no podía ir a verla a la clínica. Estaba prohibido, no podía entrar, ¿no? Pero no pude. El tema es que, bueno, le predico al que está vivo, pues, a mi hermano. Y le digo, Cristo, y más Cristo, es nuestra única salvación y nuestra única esperanza. Y mi hermano me lo recibió bien. Ahora sí me lo recibió bien, porque se está dando cuenta de cómo es el asunto. Pero después
lo extraordinario de lo que fue pasando es que en el momento que la creman a su esposa, conocí a su nieta mayor, de su hijo mayor, ¿no? Una preciosa niña que le pude predicar del Señor y que le pude hablar de su familia. A esto va esta oportunidad que me das, pastor. El hecho de que los familiares de nosotros no sean cristianos, para, para poder llegar al corazón de los jóvenes, en este caso la nieta de mi hermano y la bisnieta de mi padre, es que ellos sepan de a dónde vienen, cuál es su linaje, desde el punto de vista de la carne también. Entonces, ahí, esta niña ahora está informada de todo lo que es ella, de todo lo que es su familia, porque la informé y se quedó sorprendida. Así son los Dávila, sí, estos hemos hecho en la vida, hemos cometido muchos errores, pero también hemos hecho muchos aciertos y somos gente que nunca se rinde, gente que sigue desarrollándose en la vida y que luchamos, ¿no? Siendo cristianos o no, luchamos por salir adelante. Entonces, es muy importante establecer en los hijos de nosotros, en nuestros nietos, ¿no? Así no sean cristianos, cuáles son sus raíces. Eso es un empezar para darle la gloria a Dios y que ellos sepan y entiendan la gracia común y la gracia especial que tenemos en Cristo. Porque mi familia tiene la gracia común, porque todos somos gente que lideramos cosas, ¿no? Así que fue muy bonito, muy hermoso, y con esto termino. La señora que partió, mira varón, no tenía la sabiduría del cielo. La primera pareja de su hijo mayor es una chica excelente. Estudió sola ella contabilidad en la Universidad Católica y es una excelente profesional. Y su hija es, mi sobrina nieta, es egresada del Cordon Bleu y ella es chef de los mejores hoteles de Perú y del mundo. ¿Y de dónde le viene? De su tatarabuela, que es el libro que estoy escribiendo, la historia de mi abuela, que ya tuvo un restaurante 5 estrellas en el Parque Universitario que atendió por los 100 años de la batalla de Ayacucho a las delegaciones que vinieron. De ahí le viene, ella no sabía eso. Y yo le he contado. Y estoy reuniendo la información para enviárselo por internet. Entonces, si nosotros queremos ganar a estas almitas para Cristo, esta alma noble y linda, y estas preciosas, esas mujeres, estas hermosas criaturas de Dios, ¿no? Que no conocen todavía al Señor. Es un empezar, contarles la historia y que sepan y que conozcan, ¿no? Y que sepan de dónde viene la gracia, de dónde viene el talento, quién le ha dado el talento. El talento te lo da Dios a través de tus descendientes, ¿no? Y resulta que me dice mi hermano que mi sobrino mayor debió casarse con esta chica, no se casó, perdió la oportunidad de tener una excelente pareja para su vida. Y ahora este muchacho está en Japón, que tampoco es despreciable, pero bueno, él no llegó a ser un profesional como sí la madre de su hija. Él había podido tener esta oportunidad acá, pero la mamá se opuso, los despreciaba, los denigraba, porque así era la pobre señora, ¿no? Entonces, qué hermoso conocer los principios del Señor, los principios del Evangelio, para saber que el Señor no hace excepción de personas y por lo tanto nosotros tampoco. Amén. Nosotros no podemos despreciar a nadie. Pero mira esta farsa de sabiduría. Y ayer, cuando le estaban incinerando a la señora, Dios me dio la oportunidad de predicarle a toda la familia de ella y en especial a mi sobrina nieta. Eso es lo que quería compartirles, hermanos amados, que en todo lado, en todo tiempo, en todo momento, a tiempo y a destiempo debemos predicar del amor, la gracia y la compasión del Señor. Amén. Amén.
Gracias, Pedro, gracias. Gracias, hermano. Bendiciones. Amén. Gracias por la Diana, ¿cómo oportunidad. estás? Adelante. Hola, pastor, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Bendecida. Buenas tardes con todos los hermanos. Siempre un gozo, una alegría de poder compartir con ustedes por lo menos unos minutitos. De todo lo que usted nos enseña siempre es lo justo y preciso, ¿no? Amén. Ayer tuvimos nuestra reunión de todos los miércoles con el grupo de mujeres y en un comienzo las mujeres comenzaron a expresar su temor, su miedo, los nervios que están hoy pasando por todo lo que está aconteciendo allá en Perú. Bueno, acá nos llegó noticias, ¿no? Sobre cómo está todo allá, muy difícil. Así que orando al Señor y reflexionando, hoy a la mañana leí el libro de Habacuc, pastor, y ya lo había leído en muchas ocasiones, pero como son 3 capítulos prácticamente, no es tan largo el libro, sinceramente. Y pude en esta oportunidad leer Habacuc y realmente entendí, ¿no? Entendí la preocupación y la desesperación que tenía este hombre en ese momento de crisis que él vivía, ¿no? Realmente él, a pesar que era el profeta, él pensó por momentos que incluso estaba solo, ¿no? Que Dios lo había desamparado, lo había dejado. Y cuando uno después lee el después, ¿no? Lee lo que después aconteció, me impacta el saber de que Habacuc decía, ¿no? Yo me gozaré, yo me alegraré en el Dios que es mi salvación. Así que, y miraba, ¿no? Y leía y decía, pero él lo hace ¿por qué, no? ¿Por qué lo dice, no? Porque cuando él primero le presenta sus quejas al Señor, él dice que después espera la respuesta de su Dios. Y la respuesta de su Dios no fue muy lejana, fue muy pronta. Aleluya. Y el Señor le dijo algo muy importante en esa respuesta. Él le dijo que el justo por su fe vivirá. Y esa misma declaración lo dijo el apóstol Pablo, y luego lo dijo también Martín Lutero, el reformista, incluso era su lema. Y cómo esa palabra realmente se hace viva en nosotros, se hace viva en mí, ¿no? Ese justo, ese hombre, esa mujer que realmente son fieles al Señor, ¿no? Esos que realmente se guardan para el Señor, esos que son leales, que son fieles, ¿sí? Al Señor Jesucristo, y que realmente se va a cumplir, porque esa es una promesa de que viviremos, ¿no? Viviremos, usted decía hace un momento, en algún momento todos tenemos que partir, ¿no? Yo quizás ayer fui así muy frontal con las mujeres, porque es así, pastor, no podemos decir cosas que no son, en algún momento nos tocará irnos a cualquiera, ¿no? Pero qué importante es saber de que por la fe, ¿no? El justo va a vivir, ¿no? Y esa es nuestra promesa, y esa es una palabra de aliento y de respiración y de esperanza para todos nosotros, ¿no? Porque sinceramente hoy la persona que realmente aún no tiene un conocimiento de la palabra de Dios se abate, entra en angustia, ¿no? Pero qué importante es conocer estas verdades espirituales que nos lleva justamente a ayudarlos a ellos, a poderles explicar, ¿no? Y a poder, con la ayuda del Señor y de su Espíritu Santo, ¿no? Implantar esas palabras en sus corazones para que realmente se aprenda a vivir por fe y no por vista, porque es la única manera de que vamos a vivir una vida en la eternidad con Cristo. Así que, pastor, siempre comparto algún pensamiento, porque son palabras que están realmente ahí, golpeando el corazón, y que me son de mucha ayuda y de mucha esperanza, ¿no? Y sé que también cuando se transmite, aquellos corazones receptivos también van a comenzar a entender que el justo por su fe vivirá. Así que, bueno, pastor, nada, siempre una alegría estar aquí con todos, y bendiciones para usted y para los hermanos. Bendiciones, bendiciones. Un abrazo, hermanos. Bendecida, hermana Elizabeth. Bendecida. Saludos, saludos al pastor. Amén, Liliana, bendecida. Anamel. Amén, pastor. Bendiciones, pastor. Saludos para su esposa. Saludos para su esposa. Amén. Un abrazo para todos, bendecidos.
Nos vemos la próxima Bendiciones, semana. pastores. Mediante. Gracias. El día domingo estamos empezando a estudiar el libro de Juan. Ya les avisaré por ahí por el WhatsApp. Dios les bendiga. Bendiciones. Dios les bendiga. Bendiciones, Dios les pastor. bendiga, pastor. Gracias. Dios les bendiga.